Hola a todos, sean bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional, bendiciendo a toda familia desde la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, para todo México y a donde quiera que llegue esta señal. Sean todos bienvenidos y sean todos también bendecidos. Damos gracias a Dios por estar en un tiempo profético donde Dios está cumpliendo muchas cosas alrededor del mundo. Dios está cumpliendo cosas asombrosas en Estados Unidos con las elecciones. Dios está allí poniendo su mano para que se arregle lo que está descompuesto. Y aquí en México Dios está poniendo también su mano para que la economía se levante. Y bueno, aquí en Tabasco y en Chiapas Dios está poniendo también su mano de protección en contra de toda inundación. Y bueno, hay que estar seguros de que estamos en Cristo. Los que son hijos de Dios, estamos en Cristo. Los que no son hijos de Dios, bueno, pueden recibir a Jesucristo y pueden ser también hijos de Dios. Y bueno, la Biblia nos dice en Hechos que toda persona que clame el nombre del Señor Jesucristo será salvo, porque Jesucristo es el único nombre en quien podemos ser salvos. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que solamente en Jesucristo hay solución y en Jesucristo está nuestra esperanza. Así que no veamos las circunstancias, no veamos lo que sea que venga, sino veamos a Dios, veamos a lo que dice su palabra, porque la oración también son palabras, el clamar a Dios son palabras. Y si nosotros clamamos a Dios, dice la palabra que Dios nos escucha. De acuerdo a Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que hay respuesta para toda persona que clama. Tenemos el ejemplo de Nínive. Ellos clamaron, ellos ayunaron, desde el mayor hasta el menor. Y bueno, efectivamente Dios no mandó el juicio que tenía que ser para la ciudad de Nínive. Así que si Dios hizo eso sobre Nínive, que son 120,000 personas, ¿cuánto no más lo va a hacer por un país como México, que es donde somos aproximadamente 120 millones de habitantes, o sobre Estados Unidos, que anda por ahí de los 300 millones de habitantes? Así que Dios tiene misericordia sobre todo el mundo, pero Dios también está demandando que su iglesia se levante. Estos no son tiempos para que la iglesia esté dormida, sino para que esté despierta, para que se levante y tome el poder, la autoridad que tenemos como iglesia en Cristo Jesús. Porque Dios no puede hacer nada si no hay una demanda. Y por ello todos tenemos que clamar, la iglesia tiene que clamar para que esa demanda llegue al cielo. Y allá en la Corte Suprema del cielo Dios estará enviando bendición. Algo como lo que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos con las elecciones. Se está yendo a la Corte Suprema. Y bueno, son los jueces quienes van a tomar la última palabra. Solamente que en el caso de Dios, Dios siempre toma la decisión correcta. Él es perfecto y no hay alguien que le llegue a Dios. Él está sobre todos los dioses, Él está sobre todos los reyes de la tierra, sobre todo gobierno, sobre todo gobernador, sobre todo presidente. No hay quien le gane a Dios. Por ello, todos tenemos que consultar a Dios, ir a Dios, clamar a Dios, porque es allí donde está la respuesta. Y sí, Dios quiere responder, Dios quiere enviar bendición a la tierra, pero la iglesia tiene que reclamar esa bendición. Esto es como ir al aeropuerto, ¿no? Uno lleva su maleta y siempre cuando uno llega a tierra hay un letrero que dice reclamo de equipaje. Si tú no reclamas tu equipaje, pues no vas a tener ropa, no vas a tener cómo vestirte en el tiempo que te quedes en un lugar determinado. Por ello hay que ir a reclamar ese equipaje, y para nosotros ese equipaje es la bendición de Dios que ya está aquí en la tierra, pero hay que irlo a reclamar, hay que ir por el equipaje de bendición para que entonces podamos ver la respuesta de Dios.
Y si la iglesia clama, mientras más rápido clamemos, más rápido entonces vamos a ver la mano de Dios moviéndose hacia nosotros en favor y en gracia. Así es. Hoy estaremos precisamente hablando de la oración. Por los tiempos que estamos viviendo y las circunstancias en nuestra región, en Villahermosa, Tabasco, el sureste de manera especial. Este año 2020 ha sido un año donde Dios está revelándose al corazón del ser humano de muchas maneras. Aquellos que están apartados de Dios se han ido acercando a Dios y aquellos que han estado dormidos están despertando. Dios es Dios de vida, Dios de luz. Este año ha sido un año de sacudimiento, ha sido un año de prueba de fe. Este es un año para orar y hay muchos que todavía deben conocer la importancia de la oración. Y si hay un momento en que debemos orar, son como los momentos que estamos viviendo en Villahermosa, en Tabasco, en Chiapas, en el sureste de México, porque estamos en temporada de huracanes, es temporada de aguas. Como nunca hemos visto en esta temporada el número de huracanes que se han levantado, sobre todo en el Atlántico. Se acabó todo lo que es el alfabeto para ponerle nombres a los huracanes. El último huracán es ETA, que todavía está en acción contra Cuba. Ya pasó por Honduras, por Nicaragua, Honduras, y creo que estamos viviendo ciertos coletazos que ha dejado este huracán en el sureste de México, porque las precipitaciones son intensas. Han sido intensas las lluvias que han caído sobre Chiapas, sobre Guatemala, y todo ello afecta también a nuestro estado. ¿Qué debemos hacer nosotros que estamos conociendo lo que enseña la Biblia? La Biblia es un manual para ser guiados aquí en la tierra. Dios dejó esta palabra para ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros para enseñarnos lo que debemos hacer. Estamos en el tiempo profético del pronto retorno de Jesucristo y por eso estamos en una guerra de lo espiritual. El diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso trata de atacar donde no hay defensa, donde no hay oración. Por eso es importante entender para qué es la oración. El diablo sabe que puede traer mayor miedo. Todo este año el diablo ha soltado miedo en toda la humanidad, miedo por este virus COVID-19. Todavía el virus está en la tierra. Muchas personas están desesperadas por el miedo y además todo lo que estamos viviendo con los fenómenos de la naturaleza. Ahorita en el sureste de México es el problema del agua, pero en otras ciudades hay problemas de terremotos, hay problemas de incendios, hay problemas de tornados. En Filipinas hay tifones que para nosotros son huracanes. El tifón que azotó a Filipinas fue un tifón grandísimo de categoría 5. Así que todo esto lo estamos viendo en esta temporada de huracanes, en este tiempo del otoño, en este tiempo para entrar al invierno. Así que donde hay destrucción a una población, donde hay destrucción a una ciudad, donde hay destrucción, quiere decir que es la obra del diablo. El diablo está para destruir, el diablo no construye, el diablo no edifica, el diablo no puede bendecir nada porque él es maldición y todo lo que toca viene a la maldición, viene a la ruina, viene a la pobreza, viene a la enfermedad, viene a la tragedia. El diablo, por medio de todo lo que está usando, como es el aire, la tierra, el agua y el fuego,
son los elementos de la naturaleza, el diablo está trayendo miedo. Y cuando, por ejemplo, un huracán azota a un lugar determinado, empiezan los problemas económicos. El diablo está en pos del dinero, donde la gente vive de una manera cómoda, en prosperidad económica. El diablo buscará de cómo quitarle el dinero. Para eso son las enfermedades. A través de las enfermedades viene la pérdida del recurso económico. Pero ahora veámoslo en lo macro o a nivel mayor, porque un huracán trae un desastre material que va a redundar en la economía. Tendrán que invertir mucho dinero nuestras autoridades para restablecer lo que se destruyó por medio del huracán, por medio de inundaciones. Todo esto tiene solución con el dinero, pero no la vida. La vida no tiene solución. Solamente Cristo puede ayudarnos en toda situación de amenazas contra la vida. Por eso tenemos que orar con sabiduría, con inteligencia. El Espíritu Santo está aquí con nosotros en la tierra, ayudándonos a entender todo lo que está pasando detrás de lo natural. Hemos visto cómo el diablo trata de perturbar naciones enteras, como hoy estamos viendo todo esto en los Estados Unidos. Por eso inmediatamente convocamos a la oración por los Estados Unidos. Hemos estado orando por los Estados Unidos antes de las elecciones. Ya el Espíritu Santo nos hacía mostrar lo que vendría. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Dios envía por medio del Espíritu Santo información a través de los profetas. Los profetas son la voz que trae la enseñanza de lo que está sucediendo en el tiempo presente y lo que va a venir al futuro. Por eso no somos tomados por sorpresa los que estamos caminando con el Espíritu Santo. Dios es vida, Dios es luz. Todo esto tendría que suceder porque estamos en el tiempo de lo profético. Y tenemos que enseñar y tenemos que actuar. En este momento aquí en nuestra región es un momento de actuar. Ciertamente hay enseñanza propia, mucha enseñanza que están registradas en la Biblia, pero tenemos que poner en práctica la enseñanza. Como dice el pastor, tenemos que apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado. Si yo soy un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que conocer nuestra herencia. Y la Biblia habla de que nosotros aquí en la tierra estamos para bendecir la tierra. Primeramente vamos a leer lo que está en Apocalipsis, es el libro último de la Biblia, libro de las revelaciones dadas por Jesucristo para los últimos tiempos. Y aquí dice la Biblia de lo que Jesucristo hizo con los que han creído en Él. ¿Cuál es la posición que tiene el cristiano aquí en la tierra? Capítulo 1, versículo 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo cristiano, hombre o mujer, pertenece al reino de Dios. Somos reyes y sacerdotes en el planeta Tierra. En la tierra debemos nosotros estar mirando las cosas de una manera diferente, como la mira un sacerdote. El sacerdote, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, veía toda la situación del pecado, el pecado que había en la familia y en la nación. Esto fue para Israel, pero para nosotros
es el pecado que hay en una ciudad como Villahermosa, el pecado que hay en un estado como Tabasco, el pecado que hay en una región como el sureste de México, el pecado mismo de nuestra nación. El Espíritu Santo nos hace ver el pecado de la gente, por qué están sucediendo las cosas en desastres naturales por causa del pecado. El pecado llama a la tragedia, el pecado llama a la enfermedad, el pecado llama a la maldición sobre la familia. Por eso el sacerdote es el intermediario entre los pecadores que hay en una ciudad, la gente que hay en una ciudad. Ellos por el pecado andan en tinieblas, su corazón está endurecido, ellos no conocen nada de la verdad, ellos están caminando en caminos de muerte, dice la Escritura. Alguien los tiene que ayudar, para eso es la iglesia, para eso somos los cristianos. Tenemos que mirar a través del Espíritu Santo con los ojos del sacerdote, porque es el sacerdote el que puede intervenir entre el pecador y Dios. Nosotros somos intermediarios entre la tierra y el cielo, somos sacerdotes. Así que miramos el pecado de una ciudad, puede ser el pecado de gente que está en tradiciones y costumbres como los que hemos hablado aquí en cuanto a la muerte. Personas que están celebrando a la muerte, haciendo altares a los muertos. Personas que están en tradiciones y costumbres de los antepasados. La práctica de la curandería, de la brujería, de la hechicería, de todo lo que tiene que ver con supersticiones de nuestros pueblos. Todo ello es pecado. Para esto vino Jesucristo precisamente hace 21 siglos a cancelar y anular la maldición del pecado. Ahora la iglesia está predicando la verdad, está predicando la salvación de vida eterna, está predicando arrepentimiento, que todo pecador se arrepienta para que entre a la bendición de Dios. Así que en una ciudad puede haber muchas personas apartadas de Dios, adorando sus propios dioses. Personas que están en fornicación, personas que están practicando el adulterio, personas que están a favor del aborto, personas que están en codicia, en avaricia, personas que están haciéndole daño al prójimo, robándole al prójimo, personas que están en una corrupción de su corazón, viven en corrupción. Entonces hay pecado. El sacerdote mira todo el pecado y lo presenta delante de Dios para pedir perdón por los pecadores. Pedimos perdón a Dios por los pecados de la tierra. Esta es la función sacerdotal. En el cielo está el Señor Jesucristo recibiendo la oración, recibiendo nuestra petición, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la iglesia. Cristo es la cabeza, está en el cielo. Así que Jesucristo, la cabeza de la iglesia, recibe la petición de nosotros y la presenta ante Dios el Padre, ante el trono supremo, ante el juez máximo. Así que necesitamos saber todo este proceso. ¿Hay solución para los problemas de la tierra? Sí, hay solución. Para eso está la iglesia cristiana en la tierra, para dar solución a los problemas, y toda solución será a través de la oración, de la función sacerdotal, porque cuando Dios recibe la petición de perdón, o sea, estamos pidiéndole a Dios perdón por los pecados de abajo, de la tierra, Dios perdona cuando hay arrepentimiento. Así que nosotros nos presentamos delante de Dios diciéndole: Padre, te presento los pecados de Villahermosa, de Tabasco, del sureste, y te pedimos perdón por los pecados que se están cometiendo
No tomes en cuenta, Padre, estos pecados. No saben lo que hacen. Y estamos delante de ti, Señor, clamando para que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario venga sobre nuestra ciudad, Villahermosa, Tabasco, el sureste, y seamos limpiados de todo pecado y recibamos tu perdón. Cuando Dios oye esta oración de humillación, esta es una oración de arrepentimiento en humillación. Todo el que se humilla, dice la Biblia, será entonces exaltado. Entonces Dios empieza a atender la situación que impera aquí en la tierra. Es cuando empieza la petición. Jesucristo habló de la oración de petición en Mateo 7:7. Jesucristo habló lo que teníamos que hacer en la oración. Mateo 7:7 y 8 también. Sí, dice, pedid y se os dará. Pedid, empieza entonces, después de habernos humillado y después de haber pedido perdón a Dios por los pecados de la tierra, entonces pedimos. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí está, el que pide va a recibir. ¿Qué es lo que debemos pedir en este momento? Que Dios intervenga para detener las aguas torrenciales que están cayendo sobre las presas, sobre el estado de Chiapas, sobre Guatemala. Son aguas que están corriendo a nuestra ciudad. Dios puede hacer un milagro. ¿Cuál milagro? De detener las aguas y de evaporar las aguas. Debemos creer que Dios hace milagros. Y Dios puede evaporar el agua en cualquier territorio si se lo pedimos con fe. Dios puede hacer volver los ríos a sus niveles normales, las lagunas a sus niveles normales, y Dios puede proteger rancherías y ejidos si se lo pedimos. Tenemos que aprender a orar con sabiduría, con entendimiento y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en cuanto a las circunstancias que se vive. Hoy tenemos que humillarnos delante de Dios. Hemos estado orando y ayunando, pero es una oración emergente que debemos hacer todos los cristianos, hombres y mujeres, los pastores, orar por nuestra tierra. La Biblia habla acerca de que Dios está esperando oír que alguien interceda a favor de la tierra, porque necesitamos conocer todo ello. Está en Ezequiel en el capítulo 22, dice la Escritura, el versículo 30 de Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es la función del sacerdote en la tierra. Somos reyes y sacerdotes. Como sacerdotes nos presentamos delante de Dios a favor de la tierra, a favor de Villahermosa, de Tabasco, del sureste, de México, de cualquier nación. Pero tenemos que saber la causa por la cual está viniendo el juicio. El juicio se detiene a través de la intercesión a favor de la tierra. Es lo que Dios está esperando oír. Dice aquí en el versículo 29, ¿por qué tiene que venir juicio? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Aquí está, debido a tanta violencia en la tierra, las personas estaban haciéndose daños unos con otros. Dice la palabra, cometían robo, al afligido y menesteroso hacía violencia,
al extranjero oprimía sin derecho, no había justicia en la tierra, mucha injusticia en el hombre. Pero hay que identificar de manera especial quiénes son las personas que deben estar atentas a las bendiciones de Dios en la tierra. ¿Por qué viene el juicio a la tierra? Porque estas personas que deben estar haciendo justicia, que son autoridades en la tierra, no están cumpliendo su función. Por eso dice la Biblia en el versículo 23 y 24, es la profecía. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La tierra no está limpia, por eso tenemos que interceder por la tierra. La tierra está llena de pecado. Pero ¿quiénes son los que están trayendo la maldición sobre la tierra? Número 1, versículo 25, estamos en el Antiguo Testamento y podemos ver la equivalencia para el Nuevo Testamento a los tiempos de hoy. Habla de los profetas. Número 1, los profetas. ¿Quiénes son los profetas al tiempo de hoy? La iglesia. Muchos cristianos no están orando por la tierra, no oran por su ranchería, no oran por su ejido, no oran por su ciudad, no oran por la gente. Entonces, la tierra está bajo maldición, no hay oración, no hay respuesta de Dios. Los profetas son las voces que Dios determinó aquí en la tierra para traer la bendición. Y aquí dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Los profetas no están cumpliendo su función. Número 2, versículo 26. Sus sacerdotes violan mi ley y contaminaron mis santuarios. Los sacerdotes son las autoridades que Dios estableció en lo espiritual. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran autoridades, eran ungidos de Dios. Eran los que tenían que interceder entre el pueblo y Dios. Nadie podía ejercer esta función si no estaba en santidad. Había que santificarse. Esta palabra para el tiempo de hoy habla de ministros en el altar. ¿Cuántas personas están predicando en el altar de Dios y no están viviendo una vida de santidad? Viven en pecado. Me refiero a personas que están al frente de una congregación, a personas que dicen ser líderes espirituales, personas que se autollamaron a ser pastores y Dios no los llamó. Así que hay personas que están violando la ley de Dios. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. El santuario de Dios, el altar de Dios está contaminado. Así que Dios está hablando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que hay que arrepentirse. Cuando hay arrepentimiento, hay solución. En el Antiguo Testamento todavía Cristo no había venido a la tierra. La sangre de Cristo no se había derramado. Pero para nosotros hoy, todo lo tenemos a favor. Dios nos los ha facilitado gracias a Jesucristo. Solamente clamamos. Si yo estoy en pecado, si yo estoy haciendo lo que no debo hacer de acuerdo a la ley de Dios, solamente con arrepentirme y clamar a la sangre de Cristo para ser limpiado de todo pecado y recibir el perdón de Dios. Así que esta es la manera en que Dios hoy nos perdona. Dios nos limpia de todo pecado. Podemos leer en Primera de Juan, porque en Primera de Juan está lo del arrepentimiento de todo pecado. Toda persona cristiana tiene que vivir en un estado de arrepentimiento, sea apóstol, sea profeta, sea pastor, sea evangelista,
sea maestro, sea anciano de la iglesia, sea un diácono, sea cualquier miembro de la iglesia, por el hecho de ser cristiano, tenemos que vivir en un estado de arrepentimiento permanente. Por eso tenemos que orar todos los días. En Primera de Juan encontramos esta oración que se debe hacer todos los días. Es una oración de limpieza, de purificación, desde arriba hacia abajo, desde la máxima autoridad espiritual que puede ser el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, hasta el miembro más, el que acaba de comenzar en la iglesia a ser cristiano. Por eso, todo ello lo encontramos en la Biblia, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí está, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Así sea un ministro en el altar, así sea un miembro de la iglesia. Todo esto Dios lo está demandando porque sin santidad nadie puede orar, nadie puede presentarse delante de Dios. ¿Cómo pedirle a Dios por mi ciudad si yo estoy contaminado con el pecado de la ciudad? Yo no puedo orar a Dios que es santo si yo no estoy en santidad. Primero tengo que purificarme. Para eso es la oración de humillación y de arrepentimiento. Antes de orar por la ciudad, tengo que orar por mí, orar por mi familia. Tengo que arrepentirme de todo pecado. Dice el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que clamar en todo lugar y en todo momento, cada día, a la sangre de Cristo. Es la que nos limpia de todo pecado. Así que todos los días tenemos que confesar pecados y limpiarnos de toda maldad para que podamos ser intercesores por la tierra, para que podamos ser útiles a Dios aquí en la tierra. Dios ama la tierra, ama cada ciudad, ama cada nación, pero Dios está esperando la oración, y la oración solamente los santos de Dios, los que se han santificado, podrán orar. Pero la Biblia también, volvemos a Ezequiel 22, donde habla del juicio, no solamente es para las autoridades espirituales, sino también para las autoridades en el mundo de lo natural. Las autoridades aquí en México, municipales, estatales, federales. Se ha hablado de mucha corrupción. Generalmente es lo que sucede en el amor al dinero. Así que todo esto trae juicio a la tierra, juicio a ciudades y naciones. Dice la palabra, versículo 27, Ezequiel 22, 27. Ya hablamos de los profetas, ya hablamos de los sacerdotes, ahora de las autoridades civiles. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ganancias injustas, esto es corrupción, amor al dinero, es injusticia. Esto es lo que sucede en muchos pueblos, en muchas ciudades, en muchas naciones, y por eso el juicio. ¿Cómo viene el juicio? Viene de muchas maneras. Puede ser por medio de un huracán, puede ser por medio de este virus COVID-19, puede ser por una inundación, puede ser por cualquier fenómeno de la naturaleza. Vayamos ahora sí a Segunda de Crónicas, porque aquí habla de la causa de dónde viene todo ello. Ya vimos los personajes que intervienen y que tienen que arrepentirse. Ellos no se arrepentirán porque no conocen de la Biblia, no saben lo que tienen que hacer. Pero nosotros los cristianos conocemos la Biblia
y tenemos al Espíritu Santo y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar, dice la Biblia, por las autoridades. Ellas no orarán, ellas no clamarán al Señor, pero nosotros por ellos sí podemos hacerlo. La Biblia dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Así que para eso somos reyes y sacerdotes en la tierra. Un sacerdote es para interceder por los pecados de la gente, los pecados de las autoridades, los pecados de la iglesia. Estamos aquí para interceder y también para ejercer autoridad contra las obras del diablo. Eso es la función de ser un rey. Un rey es el que ejecuta la orden, es el que decreta o declara, es el que establece el decreto, la sentencia de juicio. Y estamos aquí para decretar sentencias de juicio contra las obras del diablo en la tierra. Nosotros no estamos para contemplar enfermedades, contemplar tragedias, contemplar la obra del enemigo. Estamos aquí para deshacer las obras del enemigo. Por eso Dios nos ungió a todo cristiano, hombre o mujer, para ejercer autoridad y poder como rey y como sacerdote. Dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 6, está hablando aquí ya de la causa que tiene que ver con el pecado general sobre ciudades y naciones. Dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Todo esto habla de desastres naturales, habla de tragedias, está hablando aquí de pestes como este virus. Todo esto viene por el pecado. El diablo no se puede movilizar en la tierra a menos que haya pecado. El pecado le da derecho legal al diablo. Dios estableció su ley. Todo está en base a la ley de Dios. Obediencia a la ley, obediencia a la palabra de Dios, hay bendición. Desobediencia a la palabra de Dios, hay maldición. Eso es pecado. Y cuando hay desobediencia a la palabra de Dios, es el diablo el que actúa. Para eso Dios levantó la iglesia, para enfrentar al diablo. La iglesia no está aquí para enfrentar a personas, está aquí para enfrentar al diablo y sus demonios. Para eso somos cristianos. Y cuando estamos viendo la obra del diablo, inundaciones, estamos viendo nuestras colonias y ciudades afectadas, es tiempo de hacer guerra a la guerra del diablo, levantarnos como reyes delante de Dios, a decretar juicio sobre el reino de las tinieblas. Primero nos humillamos ante Dios, ser santificados, y después tomamos la autoridad para entrar a la batalla y pedirle a Dios. Vamos en oración a pedirle que estas aguas se eliminen de nuestra tierra. Por eso dice aquí que el pueblo se debe humillar, la iglesia, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está, queremos la sanidad de Villahermosa, de Tabasco, de México o de cualquier territorio. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Hay que orar en humillación, en humillación. Dios es el único que puede cambiar la circunstancia adversa en una ciudad. Pero Dios quiere de que nosotros nos presentemos en humillación, pidiéndole a Dios perdón por los pecados. Y dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanidad viene cuando recibimos el perdón de Dios. Y en este momento, en los minutos que tenemos, vamos a unirnos en oración para pedirle a Dios perdón. Perdón por nuestros pecados,
pecados personales, pecados familiares, pecados de la iglesia, pecado de nuestras autoridades y pedirle perdón a Dios por los pecados de nuestras ciudades, de nuestros estados, de nuestra nación. Y decirle, Señor, que tu sol, el sol es de Dios, que tu sol ilumine intensamente y evapore el agua. Hay que pedir, lo que pedimos, recibimos. Queremos que las aguas vuelvan a sus niveles. En el libro de Job habla de los niveles de las aguas. Dios puso niveles a las aguas. Tenemos que orar conforme a las Escrituras. La Biblia dice que por medio de las lluvias torrenciales Dios castiga a los pueblos. Pero cuando nos humillamos pidiéndole a Dios perdón por los pecados, Dios perdona y sana nuestra tierra. Es necesario conocer cómo Dios perdonó a Nínive cuando hubo oración y ayuno. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, podemos ver, por ejemplo, sea la catástrofe que sea, ¿no? Como inundaciones o huracanes. Cualquier tipo de desastre. Llega un momento que el gobierno queda rebasado y por más esfuerzo que ellos hagan, no van a ir a la raíz del problema. Sí, ellos hacen su mejor esfuerzo. No hay un gobierno que no quiera el bien de su pueblo. Ellos tratan de ayudar, pero están limitados en sus recursos. No hay hombre que no esté limitado en sus recursos. Así que el único que tiene recursos ilimitados y que puede ir más allá del mundo de lo natural es Dios. Por eso no hacemos nada con quejarnos o con echar la culpa a alguien. No hay que echarle la culpa a nadie, mucho menos al gobierno, porque dice la Biblia que el que se levanta contra la autoridad establecida por Dios, quiero que vayas a Romanos capítulo 13, las autoridades son puestas por Dios, los presidentes municipales, los gobernadores, el presidente de una nación. Y si nos levantamos en rebelión contra las autoridades, que generalmente el diablo usa la lengua, porque el diablo trabaja con la lengua, el chisme, el rumor, la crítica, etc. Entonces, a través de lo que se habla, es lo que se obtiene. Se habla vida, se obtiene vida. Se habla muerte, se obtiene muerte. Si hablamos en contra de la autoridad establecida por Dios, tendremos entonces consecuencias en esas palabras. Eso está escrito en la Biblia. Así que el que se revela a una autoridad, dice la Biblia, está en Romanos capítulo 13, versículo 2. Dice, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es la Biblia, la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado en todo ello. Todo pastor debe enseñar cómo bendecir y de manera especial a nuestras autoridades. Debemos orar por nuestras autoridades. Así es. Entonces, cuando el gobierno ha sido rebasado, el único que puede tomar al toro por los cuernos es la iglesia. La iglesia es la autoridad espiritual. Sí, exacto. La que va más allá de lo natural. Dios puso a la iglesia en la roca. La roca nos habla de altura. La roca es Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús. Entonces, por eso todo lo que declaremos en lo que está arriba tiene preponderancia en lo que está abajo. Por ello, la iglesia es es atalaya de Dios, es la voz profética de Dios. Por eso lo que declaremos tiene influencia por lo que está abajo. Por eso hay que hablar la palabra y creer en lo que hablamos también, que es la oración, porque Dios puede hacer miles de cosas para quitar, por ejemplo, el coronavirus. Dios puede enviar un viento y expulsarlo, como también Dios puede en cualquier momento. Dios puede quitar un huracán que se está acercando a la tierra en cualquier momento. Y lo hemos visto cuando hemos orado, cómo Dios ha desviado el huracán. Y también, bueno, Dios puede también evaporar las aguas. Así es, lo se hemos ha comprobado visto también en inundaciones pasadas. Sí. Le pedimos al Señor, que las aguas bajen, y milagrosamente empezaron a bajar. Se ha comprobado que el sol baja, hace que las aguas desciendan. Sí, el sol quema, o sea, trae tal energía que el agua se va evaporando. Y de acuerdo y el sol es de Dios. Sí, nadie puede darle órdenes al sol.
de acuerdo a Malaquías capítulo 4, ahí nos habla que Jesús es el sol de justicia. Jesucristo es el sol de justicia ahora. Entonces, bueno, para nosotros, los que estamos aquí en Villahermosa, ayer vimos un bonito sol, que creo que no se había visto en unas semanas. Mañana también. Y hoy también. Entonces, son buenas señales de que Dios ya está prácticamente moviendo su mano a favor de nosotros. Por eso, para toda persona que ha sido afectada por medio de estas aguas, no se angustien o desesperen, denle gracias al Señor porque hay vida. La vida es importante, Dios es vida. Si tú tienes vida, bueno, las cosas materiales van y vienen. Dios te puede hacer recuperar esos bienes de manera incrementada después, pero ahorita está siendo probado, la prueba de la fe. Así que es bueno, si no entiendes lo que está pasando, es mejor callarse y orar, dándole gracias siempre a Dios. Dios es bueno, Dios está con nosotros. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos vivamos en paz. Por eso tenemos que orar, intensificar la oración. Acabamos de terminar un ayuno de 3 días, orando por 7 puntos, agregamos un punto más, hay 8 puntos de oración para este mes de noviembre. Y entonces cuando terminamos este ayuno al tercer día, yo les dije de parte del Espíritu Santo, mantengamos en oración permanente cada día estos 8 puntos de oración. No sabíamos lo que vendría este fin de semana, así que estamos orando, estamos intercediendo por todo ello. Cuando a mí me empezaron a mandar información de lo que estaba pasando en ciertas poblaciones pegadas a la sierra, porque el agua viene de la sierra, de los ríos de la sierra. Yo viví mucho tiempo en ese lugar, allí fue mi infancia, conozco de estos ríos, sé cómo se embaravecen de un momento a otro. Yo viví una inundación fuerte allá en esa región. Así que inmediatamente convoqué a la oración intensa a la Iglesia Maranata. Somos apóstoles y profetas para una iglesia intercesora, una iglesia de guerra, y convoqué a la oración emergente. Era una oración emergente por todo lo que ha estado ocurriendo. Por eso estamos confiando de que Dios está escuchando nuestro clamor y ya pronto irá calmándose todo. No tengan miedo, no tengan pavor, pánico, porque eso no es de parte de Dios. El enemigo quiere que la gente esté atemorizada. Así que confiemos en el Señor, oremos. Si tú empiezas a leer la Biblia y a orar, vas a ver cómo la paz personal llega a ti. Tenemos que orar con inteligencia, orar con sabiduría, y Dios me ha mostrado para hacer una oración emergente y de efectividad. Aquí está la respuesta, la hemos puesto en práctica un servidor y mi esposa, siempre oramos juntos. Mateo capítulo 18, versículo 18 y 19 es la oración que hacemos entre 2 personas. Pongámonos de acuerdo entre 2 personas, es una oración poderosa, muy poderosa. Vamos a leer Mateo 18 del 18 al 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está clara la palabra en el versículo 29. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, aquí en Villahermosa, acerca de cualquier cosa, aquí dice cualquier cosa, tiene que abarcar todo lo que es la vida personal, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida laboral, la vida económica, la vida social.
todo lo que oremos, todo lo que estemos experimentando en el mundo natural. Así que debemos orar ahorita por la ciudad, orar por el Estado, que Dios cambie las circunstancias. Dice, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que debemos orar con inteligencia, con sabiduría y de manera efectiva. Pongámonos de acuerdo y en este momento vamos a unirnos en oración. Allí donde estás, amigo, amiga, únete con nosotros en oración. En el Espíritu podemos estar unidos. Damos gracias al Señor por estos tiempos de la comunicación, por medio de este medio, porque podemos estar unidos en el Espíritu. Físicamente tú estás allá detrás de un televisor, nosotros estamos en este estudio, pero en el Espíritu estamos unidos. Y cuando en unidad dada por el Espíritu Santo intercedemos en el mismo propósito, las cosas empiezan a cambiar. Dios atiende a la oración. Dice la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Es la oración congregacional. Así que no necesitamos estar físicamente juntos, a distancia pero comunicados. Hoy podemos usar el celular. Comunícate en el celular con otra persona para hacer cosas sabias y efectivas. Orar por la ciudad, orar por tu colonia, orar por tus autoridades, orar por tus familiares, orar por tus vecinos, orar por la gente y pedirle a Dios que Dios intervenga. Pero primero hay que humillarse y decirle, Padre, perdona los pecados, para que la sangre nos limpie de pecados, para que Dios perdone los pecados y venga la sanidad sobre nuestra tierra. Lo queremos hacer en este momento. Si tú estás dispuesto a unirte con nosotros, vamos a hacerlo. Nos unimos, José David. Sí. Padre, estamos unidos en oración en el Espíritu Santo. Estamos unidos, Señor, guiados por el Espíritu Santo para interceder por Villahermosa, por Tabasco, por el sureste, por todo México. Estamos en tiempo de contingencia, en tiempos de desastres que el enemigo quiere traer, Señor, en cuanto a las inundaciones. Estamos en una emergencia sanitaria todavía y el enemigo está atacando familias, ciudades, estados. Por eso, Padre, estamos humillándonos delante de ti conforme a la enseñanza de tu palabra, pidiéndote perdón. Jesucristo nos ha hecho sacerdotes aquí en la tierra para interceder a favor de la tierra y nos humillamos, pidiéndote perdón, Padre, por nuestros pecados personales, nuestros pecados familiares, los pecados que hemos cometido, Señor, en nuestras vidas espirituales. Si no estamos cumpliendo el llamado para orar, perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes en el llamado, si hemos estado durmiendo espiritualmente, perdónanos si hemos estado siendo complacientes con las cosas de este mundo. Perdona todo pecado de nuestras autoridades, todo pecado, Señor, de la iglesia, todo pecado de cada familia, en cada ciudad, en cada ranchería, en cada ejido. Perdona, Señor, a cada familia que está a la orilla de un río, a la orilla de las aguas. Padre, te pedimos, te suplicamos, Padre, que tu perdón venga sobre nosotros. Clamamos para que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de pecado y recibamos tu perdón. Ahora, Padre, te pedimos que nos santifiques, santifica nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nos ponemos toda la armadura de Dios ahora en el nombre de Jesús para entrar a la batalla, Señor, porque tú nos has ungido como reyes para atar todo poder de las tinieblas y estamos atando las aguas, estamos atando todo espíritu que se mueve detrás de las aguas, todo espíritu que se está moviendo detrás de los elementos de la naturaleza que el diablo quiere usar por el pecado para traer destrucción a nuestra tierra, y estamos declarando en el nombre de Jesús destruida toda obra del diablo. Estamos hablándole a las aguas, ahora mismo se detengan esas aguas allá en las presas Peñitas, en las otras presas, se detengan allá en la sierra de Chiapas,
de Guatemala y el agua vuelve a sus niveles normales. Estamos ordenando a los ríos venir a sus niveles normales. Estamos declarando que las aguas evaporan. El sol de justicia, el sol de Dios está alumbrando sobre aquellos que están, Señor, clamando a ti. Y estamos clamando, Padre, para que toda nuestra región venga a salvación. Ten piedad y misericordia de nuestra región, ten piedad y misericordia de nuestros pueblos. Bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos, Señor, que estás escuchando nuestro clamor porque estamos orando de común acuerdo. Tu palabra dice, si 2 se ponen de acuerdo en un propósito en la tierra, tú lo harías. Y aquí, Señor, estamos poniéndonos de acuerdo, tu siervo, el pastor, un servidor, junto con muchos que están unidos en esta oración por medio del Espíritu Santo. Así que, Señor, sabemos que estás escuchando nuestro clamor y declaramos en bendición este día y los días que vienen será de bendición. Levantamos muro y antemuro de protección a nuestras tierras, a nuestros municipios, estados, a nuestra región. Declaramos que ninguna arma forjada que el diablo quiera levantar contra nuestras tierras, nada prosperará. Declaramos ángeles resguardando nuestras tierras, ángeles resguardando nuestras ciudades, los cielos abiertos, y declaramos, Señor, tu divina protección. Te damos gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo declaramos establecido. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir perseverando en la oración. La Biblia dice, orad sin cesar. Bien, creo que el tiempo se nos ha ido, pero damos gracias por cada uno de los saludos, por también las felicitaciones. El día de ayer el Señor me permitió cumplir un año más de vida, así que gracias a todos y también enviamos un feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo ahora en este mes de noviembre. Sean todos bendecidos y nos vemos mañana vía online a las 12 del día. 12 del día online mañana. Dios les bendiga a todos.